Dentro de un tanque plástico azul, enterrado bajo tierra en una obra abandonada, apareció el cuerpo de una mujer que llevaba 3 días desaparecida. La policía no encontró cuchillos, ni armas de fuego, solo hematomas por todo el cuerpo y señales de una lucha desesperada. Su muerte sacudió a todo Sincelejo, y cuando se reveló la identidad del último hombre que la vio con vida, todo se volvió más aterrador de lo que nadie jamás imaginó. Lía Patricia Nasser Gaviria creció en el corazón de una familia establecida en Sincelejo, formada por Alfredo Nasser y Carmen Gaviria, quienes se casaron en 1983. 10 meses después, el 17 de diciembre, nació su primogénita, una niña inquieta y espontánea que desde pequeña llamó la atención por su personalidad extrovertida. Criada en un ambiente católico y arraigada a sus costumbres costeñas, Lía era el alma de la casa. Su carácter fuerte y su franqueza la hacían destacar entre sus amigos y familiares. En el colegio, era la líder entre sus compañeras, siempre con una respuesta rápida y un comentario ingenioso. Cercana a su madre, la abogada Carmen Gaviria, siguió sus pasos e ingresó a estudiar Derecho en la Universidad del Norte, en Barranquilla. Desde su adolescencia, su vida social era muy activa. Sus amigos eran tantos que su casa siempre estaba llena. A los 20 años, en septiembre de 2003, inició una relación con Juan Pablo Villalobos, un joven cincelejano con quien soñaba casarse. Sus padres intentaron frenar su entusiasmo, recordándole que aún estaban estudiando, pero la pareja estaba decidida. Querían casarse y formar una familia lo antes posible. La felicidad de Lía en aquella etapa era evidente, reflejada en sus gestos y en su emoción por el futuro que imaginaba junto a Juan Pablo. Pocos meses después, el deseo de la pareja se hizo realidad. Lía quedó embarazada y en 2004 nació su hija, María Ángela. La pequeña era la viva imagen de su madre, con grandes ojos color café y tez blanca. Su llegada llenó de alegría el hogar, pero la felicidad no duró mucho. Las diferencias entre Lía y Juan Pablo comenzaron a hacerse evidentes. Mientras ella disfrutaba el vallenato, él prefería la música electrónica, lo que generaba constantes choques entre ellos. Con el tiempo, las discusiones se volvieron más frecuentes. Juan Pablo empezó a ausentarse en supuestos viajes de trabajo, pero finalmente se descubrió que esos viajes tenían nombre y apellido. Según su amiga Gina, las infidelidades de Juan Pablo fueron el detonante de la separación. Lía sufrió mucho con el divorcio. Perdió peso drásticamente y apenas comía. La ruptura no solo la afectó a ella, sino también a quienes la rodeaban. En un pueblo como Sincelejo, donde casi todos se conocen, su historia se convirtió en tema de conversación. A los 24 años, Lía regresó a casa con su hija, que ya tenía 3 años. Con el tiempo, intentó reconstruir su vida. Retomó sus estudios de Derecho en una universidad local y decidió someterse a una cirugía estética, realizándose una mamoplastia. Fue entonces cuando conoció a Javier, su cirujano, quien pronto se convirtió en su confidente. Al principio, él la ayudó a superar las dificultades emocionales tras su separación. Con el tiempo, la química entre ambos creció. Javier le enviaba flores, chocolates y pequeños detalles, y ella, siempre agradecida, respondía con cariño y risas. Su relación evolucionó hasta convertirse en algo más formal, y pasaban horas conversando. Sin embargo, una noche, todo cambió. Lía debía regresar a casa, pero nunca llegó. Su familia pensó que estaba ocupada con el trabajo y siguieron esperando. Pasaron 2 horas y no aparecía. Intentaron llamarla, pero no hubo respuesta. La preocupación aumentó con el paso del tiempo. A la medianoche, aún no había señales de ella. A la 1 de la mañana, las llamadas seguían sin respuesta.
Cada minuto que pasaba aumentaba la angustia de Alfredo y Carmen. La incertidumbre crecía a medida que intentaban comunicarse con Lía sin éxito. Su teléfono, que al principio sonaba, pronto dejó de hacerlo. La desesperación los llevó a contactar a la madre de Javier, su pareja, pero ella no tenía noticias de Lía. Luego llamaron a Javier, quien aseguró que no la había visto desde el día anterior. A medida que avanzaba la tarde, la preocupación se volvió insoportable. Decidieron dirigirse al Palacio de Justicia, donde Lía trabajaba. La camioneta de la familia Nasser Gaviria salió rápidamente y 10 minutos después estaban en el tribunal. Al preguntar por ella, el secretario informó que había salido alrededor de las 9 de la mañana y no había regresado. Su bolso aún estaba allí, pero nadie sabía dónde estaba. Un dato llamó la atención de la familia. Antes de salir, Lía había recibido una llamada. Minutos después, se encontró con un joven, presuntamente un compañero de estudios, con quien abandonó el edificio. Carmen, que tenía acceso a las cámaras de seguridad por su cargo como juez, revisó los videos del juzgado. En las imágenes, se veía a Lía acompañada por un hombre con un suéter azul y documentos en la mano. La falta de información sobre el hombre del video generó una búsqueda intensa por su identidad. Nadie en la familia de Lía lo conocía, por lo que comenzaron a indagar. Javier, su novio, también acudió al juzgado, pero tampoco tenía idea de quién podía ser. Fue entonces cuando Rafael González, amigo y compañero de estudios de Lía, llegó al lugar alertado por la familia. Al ver las imágenes de la cámara de seguridad, identificó de inmediato al hombre. Se trataba de Eduardo de la Osa, un estudiante de la misma universidad. El nombre no les decía nada a los padres de Lía. Nunca habían oído hablar de él. Según Rafael, Eduardo era un estudiante brillante, capaz de leer un libro en 3 días. Sin embargo, no era alguien con quien Lía solía relacionarse. De hecho, a Rafael le sorprendió que fuera precisamente Eduardo quien aparecía en el video. Su personalidad era más bien reservada, casi asocial. Las imágenes mostraban a Eduardo ingresando al Palacio de Justicia a las 8 de la mañana. Aparecía hablando por teléfono y llevando un paquete de documentos. 5 minutos después, salió del edificio. A las 8:15, la cámara registró a Lía abandonando el lugar. Ese viernes, vestía una blusa de manga corta rosada, pantalón café, sandalias y un cinturón con una hebilla gruesa. Rafael, al recordar que tenía el número de Eduardo, decidió llamarlo y pedirle que se presentara en el juzgado. Eduardo llegó alrededor de las 3 de la tarde. Cuando le preguntaron por Lía, negó tener información sobre su paradero. Sin embargo, al mencionarle lo que había dicho el secretario del juzgado, cambió su versión y admitió que se había encontrado con ella esa mañana. Según su relato, le había prometido a Lía un resumen del examen que tenían y juntos salieron en su moto a buscarlo. Eduardo explicó que en el camino, Lía recibió una llamada y decidió bajarse de la moto, asegurando que lo llamaría más tarde. Pero según él, esa llamada nunca llegó. Dijo que incluso regresó al juzgado alrededor de las 11 de la mañana para buscarla. Las cámaras de seguridad confirmaron su regreso al edificio a esa hora. Eduardo insistía en que no sabía qué había pasado con Lía. A las 4 de la tarde, la familia intensificó su búsqueda. Samir, su hermano, recorrió las calles de Sincelejo, mandó a ampliar una foto de Lía y distribuyó afiches por la ciudad con la esperanza de obtener información. Carmen, por su parte, reunió a sus colegas en el juzgado, contactó a las amigas de Lía e hizo una oración en su nombre. La denuncia fue recibida por Wilson Uribe Mantilla, jefe de investigaciones del CETE y la Fiscalía. Las autoridades comenzaron a considerar la posibilidad de un secuestro. La directora de la Fiscalía en Sucre, Marixa Chavarro Anturi, señaló que el caso podía tratarse de una desaparición forzada o un secuestro. La incertidumbre se apoderó de Alfredo y Carmen, mientras la noche aumentaba su angustia. El sábado 30 de mayo, la única información sobre el caso fue publicada en un periódico local. Mientras tanto,
el investigador Mantilla continuó con la lista de posibles sospechosos. Entre ellos estaba Javier González González, el cirujano y pareja de Lía. En un primer momento, fue considerado una persona clave en la investigación. Durante el interrogatorio, afirmó que estaba operando cuando Lía desapareció, y su coartada fue confirmada por la clínica donde trabajaba. Cuando se le preguntó si Lía tenía enemigos o algún conflicto reciente, mencionó una discusión con su expareja. La fiscalía investigó a la mujer, pero no encontró pruebas que la vincularan con la desaparición. A las 11 de la mañana, Lía llevaba más de 30 horas desaparecida. El sol ardía sobre Sincelejo, mientras Samir recorría las calles en busca de cualquier indicio. En casa, Alfredo y Carmen esperaban alguna llamada o noticia que les diera una pista sobre su paradero. Sin embargo, las autoridades aún no contaban con información concreta. Al mediodía, una mujer se presentó en la sede de la fiscalía. Luz Estela Romero, empleada doméstica en la casa donde vivía Eduardo de la Osa, se identificó ante las autoridades. Su testimonio redirigió la investigación y llevó a los agentes a explorar un nuevo frente. Luz Estela no llegó sola, la acompañaba Aquiles Huertas, su jefe, fiscal en Sincelejo, y esposo de Jimena de la Osa, hermana de Eduardo. Eduardo y su hermana llevaban 5 años viviendo en esa casa. Según su relato, el día anterior había visto a Eduardo llegar con una mujer. Era entre las 8 y 8:30 de la mañana cuando él entró a la casa acompañado de alguien. Esa era la misma mañana en la que Lía desapareció. Eduardo la invitó a pasar y ella lo siguió. Mientras tanto, Luz Estela continuó con sus labores en la entrada. Al girar la vista hacia la sala, notó que la mujer ya no estaba allí. 10 minutos después, mientras pasaba frente a la habitación de Aquiles, este le pidió que saliera a comprar una gaseosa y le entregó dinero. En ese momento, Eduardo salió del cuarto principal, el mismo donde dormían Aquiles y Jimena. Luz Estela hizo la compra y al regresar, antes de tocar la puerta, Eduardo la abrió, tomó la bebida y le pidió que fuera por galletas. La empleada no tardó más de 10 minutos en volver. Al acercarse a la casa, vio a Eduardo sobre su moto con un balde azul entre las piernas. Se trataba de un recipiente con capacidad para 120 litros. Observó que se marchaba solo y con dificultad para sujetar el balde, que llevaba bien cerrado con su tapa. Al entrar a la casa, algo le pareció extraño. Fue directamente a la habitación principal, donde había visto a Eduardo minutos antes. Pensó que la mujer seguía allí, pues no la había visto salir. Golpeó la puerta 3 veces y al no recibir respuesta, la abrió. La habitación estaba vacía. Luz Estela informó a las autoridades que Eduardo regresó a la casa 3 horas después de haber salido, llevando consigo el mismo balde azul. De inmediato, comenzó a lavarlo con insistencia, empapando todo el patio en el proceso. También lavó su ropa y sus zapatos. Según su testimonio, Aquiles y Jimena llegaron al mediodía. Al notar algo inusual en su habitación, le preguntaron qué había sucedido en su cama. Luz Estela respondió que no lo sabía, solo que Eduardo había estado en ese cuarto. A pesar de lo ocurrido, Aquiles y Jimena no alertaron a las autoridades el día en que Lía desapareció. No fue sino hasta el día siguiente, cuando le mostraron a Luz Estela una fotografía con un periódico en la mano y le preguntaron si aquella mujer había estado en la casa. Ella confirmó que sí. El testimonio de Luz Estela resultó clave en la investigación. Con esta nueva evidencia, la Fiscalía centró su atención en Eduardo como principal sospechoso y solicitó una orden de allanamiento para su vivienda. El sábado 30 de mayo, a las 2 de la tarde, un día y medio después de la desaparición de Lía, el CTI de la Fiscalía ingresó a la casa de Eduardo de la Osa. Durante la inspección, encontraron manchas rojas, aparentemente de sangre, en la sábana y el colchón de la cama matrimonial. También hallaron cabellos y restos de vello en la habitación. El patio de la casa contenía más evidencias. Entre los objetos inspeccionados, los agentes encontraron un balde con el fondo dañado, como si hubiera contenido un objeto pesado.
Era el mismo tanque que Luz Estela había visto cuando Eduardo lo transportaba en su moto el día en que Lía desapareció. Cerca de la zona, también se halló un martillo con manchas de sangre. Por primera vez, las autoridades establecieron una hipótesis concreta sobre la desaparición de Lía. La Fiscalía formuló una acusación preliminar por homicidio, con Eduardo de la Osa como principal sospechoso. Sin embargo, la investigación enfrentaba varios desafíos. Uno de ellos era demostrar ante el juez que el cuerpo de una persona con las características físicas de Lía podía haber sido ocultado en el tanque encontrado en la casa. En el momento de su desaparición, Lía pesaba 52 kilos y medía 1,65 metros de estatura. El tanque encontrado en la casa de Eduardo tenía una capacidad de 120 litros. Para comprobar si era posible ocultar un cuerpo en su interior, la Fiscalía realizó una prueba con una de sus investigadoras, introduciéndola en un tanque de dimensiones similares. Se determinó que efectivamente una persona podía caber dentro, adoptando una posición fetal. Las autoridades sabían que un cuerpo humano permanece flácido durante las primeras 3 horas tras la muerte, antes de desarrollar rigidez cadavérica, lo que facilitaría su manipulación. Sin embargo, todas estas pruebas técnicas solo serían concluyentes si encontraban el cuerpo de Lía, lo que permitiría acusar a Eduardo de homicidio agravado. Sin el cuerpo, solo podían imputarle desaparición forzada. Las sospechas llevaron a la Fiscalía a centrar su búsqueda en un área cercana a la vivienda de Eduardo, donde era probable que hubiera ocultado el cuerpo. El sábado, a las 5 de la tarde, bomberos, amigos y voluntarios comenzaron un operativo en una laguna de la zona. Vaciaron el agua, removieron desechos y se sumergieron en la búsqueda. Tras 2 horas de trabajo, no encontraron ningún rastro de Lía. La noche cayó y la incertidumbre continuaba. Llevaba ya 2 días desaparecida. El domingo, la Fiscalía decidió no esperar más. A pesar de no haber hallado el cuerpo, se tomó la decisión de capturar a Eduardo de la Osa antes de que pudiera escapar. Un juez aprobó la orden de captura, pero antes de que las autoridades fueran por él, Eduardo llamó a la Fiscalía. Admitió que Lía había estado en su casa y explicó que la mancha hallada en el colchón era sangre, producto de una relación sexual con ella, asegurando que no quería que esa información se hiciera pública. Sin embargo, esta nueva versión solo aumentó las sospechas. Sus declaraciones resultaban contradictorias y poco creíbles. Ante esta inconsistencia, la Fiscalía no dudó en proceder con la captura. El domingo, a las 7 de la noche, 3 días después de la desaparición de Lía, Eduardo de la Osa fue arrestado y pasó la noche en un calabozo de la Fiscalía. El lunes 1 de junio amaneció con la incertidumbre y el temor de los habitantes de Sincelejo. La posibilidad de que el caso quedara impune y Lía nunca apareciera inquietaba a la comunidad. Al mediodía, Eduardo de la Osa fue presentado ante un juez. Sentado en el banquillo de los acusados, la Fiscalía le mostró una fotografía de Lía Nasser y le preguntó si la reconocía. Respondió afirmativamente, pero se negó rotundamente a revelar qué había sucedido con ella. Guardó silencio y no ofreció ninguna explicación. En lugar de mostrar preocupación, sonrió y aseguró que no era responsable de su desaparición. Sin embargo, las pruebas en su contra eran contundentes. Eduardo fue trasladado a una cárcel bajo custodia policial. Para localizar el cuerpo de Lía, la Fiscalía ideó un plan. Publicaron imágenes del tanque azul encontrado en la vivienda de Eduardo, con la esperanza de que alguien lo reconociera. La estrategia dio resultados. A las 8 de la mañana, una llamada anónima alertó a las autoridades. Un arquitecto, tras ver la noticia y la foto del tanque, recordó haber visto un objeto idéntico en una obra ubicada en un barrio del norte de Sincelejo, sorprendentemente cerca de la casa de Lía. El arquitecto relató que un hombre llegó en moto al lugar transportando un tanque azul en la parte delantera. Estuvo en el lote aproximadamente 45 minutos antes de salir sin el recipiente. Al hacer la conexión entre este testimonio y la evidencia, se alertó a las autoridades.
el investigador Wilson Uribe Mantilla se desplazó al sitio señalado. Poco después, los agentes confirmaron la peor sospecha. Dentro del tanque estaba el cuerpo de Lia Nasser. La noticia devastó a su familia. Ese mismo día, el cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Sincelejo, donde se le practicó la necropsia. El informe forense reveló que la causa de muerte fue asfixia mecánica. También se encontraron golpes y laceraciones en la espalda, provocadas por un objeto contundente. Sin embargo, las pruebas confirmaron que no había sido víctima de abuso sexual. Un día después del hallazgo del cuerpo, la Fiscalía reconstruyó el crimen para demostrar que Eduardo de la Osa, quien había negado todas las acusaciones, era el responsable del homicidio de Lia Nasser. Según la hipótesis de las autoridades, Eduardo llevó a Lia a su habitación, donde intentó abusar de ella. Ante su resistencia, se produjo un forcejeo que terminó con su asesinato por asfixia mecánica. Para deshacerse del cuerpo, Eduardo utilizó el tanque azul que tenía a su alcance. Introdujo el cadáver en el recipiente y lo transportó en su moto durante más de 15 minutos por las calles de Sincelejo hasta llegar al sitio donde lo enterró, el mismo que señaló el arquitecto. El lugar estaba a apenas 150 metros de la casa de Lia. Durante la investigación, Luisa Restrepo, una amiga cercana de Lia, proporcionó información clave. Relató que, días antes de su desaparición, Lia había estado recibiendo mensajes anónimos en su celular. En ellos, alguien le hacía comentarios sobre su apariencia y su ropa, observaciones que coincidían con lo que llevaba puesto al llegar a la universidad. Cuando intentaba devolver la llamada, nunca obtenía respuesta. El análisis de los mensajes reveló un trasfondo obsesivo. Eduardo parecía haber interpretado erróneamente algunas interacciones con Lia, creyendo que ella tenía interés en él. Sin embargo, Lia nunca sospechó de él, ni lo consideró una amenaza. Desde un punto de vista psicosexual, Eduardo, de personalidad introvertida y reservada, proyectó sus deseos en Lia, y al no recibir la respuesta que esperaba, su obsesión lo llevó al crimen. El miércoles 3 de junio de 2009, Eduardo de la Osa fue nuevamente presentado ante el juez, esta vez acusado formalmente de homicidio agravado. La sala de audiencias estaba llena de amigos y conocidos de Lia, quienes esperaban escuchar su testimonio. El juez Carlos Ángel Caicedo lo condenó a 29 años de prisión por homicidio, desaparición forzada y ocultamiento de pruebas. Sin embargo, su abogado apeló la sentencia y el caso pasó a manos del magistrado Leandro Castrillón. Este decidió reducir su condena en casi 3 años y lo absolvió del delito de desaparición forzada. A pesar de la sentencia, quedaron muchas dudas sin resolver. Eduardo nunca reveló si actuó solo o si contó con cómplices. Tampoco se investigó a fondo si sus familiares, quienes vivían en la misma casa donde ocurrió el crimen, sabían lo que había sucedido. Eduardo de la Osa está cumpliendo su condena en la prisión de máxima seguridad de Valledupar. Pero 7 años después del caso, la familia de Lia supo que Eduardo de la Osa había sido liberado. Vieron una foto de él visitando a su familia en un pueblo cercano a Sincelejo. Había aumentado de peso y lucía sonriente. Esa misma sonrisa que mostró cuando le enseñaron la foto de Lia. Si Eduardo de la Osa fue liberado, ¿qué opinas del sistema judicial? ¿Crees que hubo cómplices en este crimen? ¿Cómo te sentirías si fueras la familia de Lia y vieras a Eduardo en libertad? ¿Crees que las penas por crímenes como este deberían ser más severas? Deja tu opinión en los comentarios. Y si te interesa nuestro contenido, no olvides suscribirte al canal.